Manuel Calderón, me falta lo siguiente, ¿no? Para no perder. Vamos a ver si está en esta sesión el señor, a ver, quiero ver si aparece por aquí. Alexis. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, ya. Sí, señor Calderón, usted ya participó en la clase anterior, ya lo Sí, yo conocemos. participé ya. Sí, está bien, gracias. Ya. A ver, está el señor Stuart Aparicio. Parece que no está, no lo veo. A ver, Aparicio, Stuart. A ver, ¿se encuentra esto? Ah, sí está. Stuart Alexis Aparicio. He puesto ahí algunas, he ordenado ya las preguntas que hice la semana pasada y le he agregado una que me interesa también conocer porque les comento que yo estoy en el ciclo 4, he empezado a dictar el curso de investigación científica y bueno, espero que este curso de alguna manera también les ayude, los motive a que puedan quizás tener una idea, ir trabajando su trabajo de titulación, porque me ha tocado participar en varios comités de evaluación de trabajos para titularse, ¿no? Aquí como profesional de la ENA, y conversando un poco con el área académica en algún momento, les proponía si había la posibilidad que de repente, como una forma de aportar ya mi experiencia como investigador, como profesional y como investigador, quizás a través de un curso de investigación podamos encauzar a algunos alumnos que estén interesados en ya empezar a desarrollar de repente un artículo, algún trabajo, y en buena cuenta si esto les sirve como base para su trabajo de titulación, porque muchas veces terminamos, me ha pasado también, ya absorbidos por el trabajo y vamos como que postergando esto, ¿no? Y la titulación se va quedando ahí en el camino y a veces ya nos falta tiempo, y de repente ya no tenemos hasta el ímpetu, hasta la juventud, cuando dejamos que pase mucho esto, ¿no? Para poder desarrollar el tema. Es por eso que he agregado una quinta pregunta, es como una especie de encuesta interna que estoy haciendo, pero valdría la pena también conocer y de repente si hay alguna inquietud sobre el tema, no necesariamente en esta clase, puede ser en las clases que sigan, entonces con gusto podemos ir viendo también, ya sea en el marco de esta asignatura u otro, de repente puedo darles alguna pauta, pero pensemos en esta asignatura, ¿no? Porque me ha tocado revisar algunos trabajos de titulación relacionados con conservación y he identificado que es necesario que que se enfoque el tema, se establezca un tiempo, que se define el producto, etcétera. Entonces, si esto ayuda, bueno, encantado, ¿no? Muy bien. Profesor, Entonces, sí, Melissa, disculpe dígame. que le corte. Lo que pasa es que me olvidé comunicarle tempranito que el compañero Stuart ahora está viajando a provincia y ahorita está conectado, pero por el tema del audio, de la bulla del bus, va a dejar escrito por el chat lo que está indicándole. Ah, Igual ahora excelente. le voy a escribir por el WhatsApp, pero Okay. porfa, para que pase a otro compañero por mientras Stuart va dejando Está su bien. presentación. Gracias. Vale, gracias, Melissa. Gracias. Muy bien, entonces después de Stuart, seguimos con, a ver si está Jesús Valdivia Calla. A ver, yo voy a ver por aquí. Profesor, buenas noches. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver. Con mucho gusto saludarlo. Sí, mi Muy nombre bien. es Roberto Jesús Calle Valdivia. Sí. En relación con el trabajo archivístico, yo vengo elaborando en el área de archivo, en el rubro de archivo del año 2010. Actualmente trabajo en un subprograma que pertenece al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un archivo periférico. Durante mi formación, sobre la asignatura que consideré trascendente, bueno, todos los cursos que hemos llevado hasta el momento son buenos, son muy trascendentes para poder aplicarlos en el trabajo, aplicar los conocimientos adquiridos también, ¿no?
eh, sobre mis perspectivas en el ámbito laboral, profesional laboral. Seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir capacitándome en todo lo que tenga que ver en el manejo de los archivos. Ujú. Sobre mi tema de investigación, para mi titulación, he considerado hablar sobre la eliminación de documentos, ¿no? Bien, muy bien. Para obtener, para poder dar una buena clasificación y una organización óptima en cualquier archivo de cualquier nivel en el que se encuentre uno laborando, ¿no? Sea de gestión, periférico, central. Ujú. Muy bien, Ujú. excelente. Gracias, Roberto. Gracias, profesor. Hasta luego. Muy bien. Qué bueno, está interesante ese tema. Me gusta. Hace poco estuve justo en un archivo central y, bueno, a veces no saben qué hacer con los documentos. Llegan al extremo de pensar que todo lo antiguo se tiene que eliminar y efectivamente tiene que pasar todavía por un proceso previo de identificación, de valoración, para a partir de ello ya decidir qué se elimina, ¿no? E incluso en esta etapa de la eliminación, eh, hay que conseguir las autorizaciones respectivas, pero para evitar que a quienes les toque firmar, pues habrá que fundamentar bien esto, ¿no? Y entre ellos, desde la óptica de la conservación, la eliminación es una acción eh, que nos facilita, ¿no? En realidad, contar con espacio, invertir recursos para aquello que requiere conservarse de manera, pues, permanente o por lo menos en un espacio de tiempo mucho más amplio, ¿no? Parece un término de repente común, pero sí es una acción muy importante si se habla pues de archivos de gestión sobre todo, ¿no? Y bueno, hasta el nivel del archivo central, porque sabemos que después que pase esa etapa de maduración, se entiende que ya adquiere su valor permanente. Incluso ahora los nuevos retos están también en la eliminación de archivos digitales, ¿no? O sea, lo mismo que pasa con los físicos, igual tendremos que hacerlo en el ámbito digital. Muy bien. Ok. Muy bien. A ver, y no vimos a Roberto, ¿verdad? La recomendación antes que se me pase, para los que vengan es, para conocernos también, que en esta ocasión, sé que a veces es pesado por los datos, en esta ocasión, por lo menos encender su cámara. Ahora sí, ahora sí. Bien, Roberto, Disculpe un usted. gusto. Muy bien, y los conocemos también todos. Gracias. Muy bien, gracias, Roberto. Vale. Ahora seguimos con César Martín Campos Serna. A ver, César Martín Campos Serna. A ver, Profesor, muy buenas noches compañeros. mucho gusto. ¿Me escucha, no, profesor? Disculpe. Sí, claro que sí, claro que sí. Claro, mi nombre es César Martín Camposerna. En lo que es en relación al trabajo archivístico, bueno, tengo varios años trabajando en diferentes ministerios, en lo que es Archivo Central. Durante la formación de la ENA he aprendido mucho, bueno, en todos los procesos técnicos archivísticos, con la cual que estoy poco a poco implementando con las nuevas normas, nuevas directivas que estaban saliendo. Y mis perspectivas sobre el ámbito profesional laboral, siempre he querido llevar conservación porque, bueno, como estoy en Archivo Central, veo que un poco está no muy implementado, ¿no? Solamente porque ponen unos mecedores o algo, unos ventiladores o unos filtros, pero realmente falta mucho, ¿no? En el tema ámbito de investigación de titulación, sí, he pensado hacer especialmente servicio archivístico, eso es lo que voy a presentar, especialmente con el formato digital. Bueno, no, de esa manera, vamos a ver qué sucede, ¿no? Muy bien. Ok. Gracias, César. Gracias por esta presentación. Muy bien. Voy a aprovechar la intervención de César. Miren, igual las presentaciones me ayudan a recordar varios de los aspectos que vamos a compartir e incluso adelanto
los temas relacionados con esta asignatura, porque, bueno, ustedes sueltan las ideas y eso me permite recordar algunos tópicos que posiblemente no los toque después, ¿no? Entonces, para no perder la idea, lo comparto, ¿no? Solamente para indicarles, como bien nos acaba de, un ratito, como nos acaba de compartir César Campos, ¿no? Sobre la necesidad y el interés que tiene él, porque dentro de la formación ustedes están tomando contacto con normativa archivística. Y esto es importante, ¿eh? Porque muchas veces uno llega a laborar a una institución y creen, todavía consideran de que el trabajo de archivo es simplemente pues acopiar los documentos, ¿no? Y que cada cierto tiempo que las oficinas no tienen espacio, bueno, desocupar los archivos de gestión y enviarlos al archivo central cuando uno tiene que como que difundir, tiene que concientizar a la organización, a sus principales, sobre todo a los que manejan esta documentación, los que generan estos documentos, de que tiene que haber un proceso de preparación, por ejemplo, antes de hacer las transferencias. O sea, no se trata de recibir por recibir, sino que ellos, que conocen más su documentación, son los que deben prepararla bajo ciertos parámetros que obviamente el archivo central les va a dar, pero estos parámetros están en función a los lineamientos que progresivamente está emitiendo el Archivo General de la Nación. Aquí les comento de que yo llegué a trabajar en el Archivo de la Nación en el año 2018 y llegué a una época interesante porque antes de trabajar en el Archivo de la Nación, a mí me llamaba la atención como docente y también como profesional que está metido en este ámbito, de por qué había normas pues que tenían bastante tiempo sin actualizarse, ¿no? Entonces, felizmente que por coincidencia sumamos un grupo y existía la dirección, todavía está, de desarrollo, Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, y bueno, las gestiones que hubo en ese momento se propusieron actualizar normas que tenían ya por lo menos un par de décadas, si no es un poco más, y felizmente que ya todos los procesos archivísticos entre el año 2019 y 2020, para empezar, toda la buena parte de la normatividad se ha actualizado y las gestiones sucesivas, incluso la actual, siguen en la misma línea y en buena hora, porque sabemos que este es un mundo dinámico, los procesos cada vez se están perfeccionando, existen nuevas herramientas, nuevos usos para la información, y entonces es importante que estemos al tanto con la eh, renovación de la normativa, ¿no? Su adecuación. Eh, Recuerdo que me tocó participar incluso el comité de microformas, está actualizando las normas sobre estos formatos, una norma que data pues de hace casi 2 décadas también, porque empezó con el microfilm, que es el antecedente de la digitalización, y ahora ya se trabaja pues con formatos digitales y es necesario estar atento a este proceso de producción y de selección de lo que se va a conservar de manera permanente. Y en la misma línea, por ejemplo, sobre todo aquellos que trabajan en archivos de la administración pública, saben que esto es ya una obligación a nivel mundial de que los procesos se tienen que automatizar, la información tiene que estar accesible, rápida, inmediatamente, de manera efectiva, tiene que ser el acceso a la información. Entonces, en esa línea ya se está promoviendo desde el año 2019, se dieron los primeros pasos, ¿no? El gobierno digital. Entonces, en esa línea también se está actualizando normativa para optimizar nuestros procesos, ¿no? Entonces, estamos obligados a estar al tanto de cómo las normas se van mejorando, ¿no? Porque, digo antiguamente, por decir, hace varios años, se emitía una norma que duraba pues bastante tiempo, ¿no? Entonces ahora no, hay versiones inclusive de las normas, ¿no?
versiones que se van revisando cada cierto tiempo de acuerdo a la necesidad. Anualmente, posiblemente cada 2 años, se hacen algunas mejoras, se hacen adendas, etcétera, y hay que estar viendo cómo las normas se optimizan, cambian, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque incluso estas normas tienen que estar sustentadas en referentes o ISOs, ¿no? Que son de validez internacional. Entonces, en esa línea, nada, hay que, como nos dice César Campos, hay que estar pues siempre atentos a cómo van renovándose estas normas que guían el trabajo en los archivos. Muy bien, seguimos. A ver, está Pedro Capristano. A ver, Pedro Capristano. Vamos a conocer a Pedro. Sí, está Pedro. Vamos a ver. Y ahí estoy copiando lo que Stuart nos está compartiendo. Pedro Alexander Capristano. Parece que no va a atender ahora. Vamos a ver al que sigue. Muy bien. Voy a dejarlo en amarillo por ahora. Seguimos con Miguel Córdoba. A ver, Miguel Córdoba. Miguel. No lo veo. A ver, tampoco. Ah, acá está Pedro. Muy bien. A ver, Pedro, por favor. Levantó la mano. A ver, Pedro. ¿Qué nos comenta Pedro? A ver, ¿dónde está? Sí, profesor, buenas noches. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, claro que sí, don Pedro. Sorry por recién demorarme para presentar, pero estuve que meterme en una tiendita para poder intervenir. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Bueno, sí, más que todo con el tema de Meo Pedro Alexander Capistrano Guatay. Y actualmente estoy trabajando en un proceso de conservación para la transferencia de unos documentos de registros industriales del Ministerio de la Producción, más o menos del año 1950 a 1970, que ya van a ser de valor histórico y bueno, actualmente es permanente, histórico van a pasar al archivo de la AGN para que sean bueno, conservados ya ahí finalmente, pues, ¿no? Y ahí ya tengo 3 meses, ya me voy para el 4.º mes en este proyecto, pero sí, todo bien, estoy aprendiendo bastante el tema de conservación, la limpieza documental, el cuidado también, la protección que tenemos, los guantes, mascarillas, los tocas para el cabello, el guardapolvo también. Entonces, ese proceso es muy, muy interesante también, el tema de conservación. Muy bien, qué bueno. ¿Y qué más? A ver, ¿qué tal? ¿Piensa hacer algún trabajo ya tiene alguna idea de... Bueno, parece que Pedro está ocupado con... Bueno, en la calle a veces es medio complicado, ¿no? Sí, profesor. No, sí, estoy igual, finalizando el curso, igual también me está llamando bastante el tema de conservación, porque ahora recién lo estoy trabajando directamente, entonces voy a aprender bastante se puede decir, para pulirme, ¿no? Especializarme en eso tal vez. Es una idea de las tantas opciones que me puede dar terminando la carrera. Qué bueno, muy bien. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. profesor. Bien, muy bien. Bueno, entonces con Pedro seguro compartiremos algunos aspectos que, bueno, dentro de la asignatura, en los cuales él ya tenga la experiencia del caso y habrá de repente situaciones que nos compartirá en su momento, dado el trabajo que nos está él reportando, ¿no? Esta selección y preparación de los materiales para trasladarlos al Archivo General de la Nación. Aquí sí vale la pena, siempre aprovecho estas intervenciones para manifestarles de que cuando hablamos de conservación, no esperemos en realidad aplicar los cuidados solamente cuando ya los documentos llegaron a alcanzar su valor permanente. Esto es algo que
claro, es algo en lo que vamos tomando conciencia con el tiempo y recién, ¿no? Muchas veces nos dedicamos solamente a aquello que sabemos que ya va a pasar al archivo histórico, pero previamente los hemos manejado de manera cotidiana, sin ningún cuidado. Entonces, aquí es necesario tener en cuenta de que si ya sabemos que hay documentos que desde el origen tienen valor permanente, entonces habrá que darles el cuidado que corresponde para que en el tiempo no pierdan su resistencia, su estabilidad, su presentación, su legibilidad, etcétera, ¿no? Con eso no digo que descuidemos los otros documentos que vamos a eliminar, sino que es necesario posiblemente invertir menos recursos sin que afectemos a estos documentos de valor temporal, por lo menos hasta que puedan estar con nosotros. Sabemos que se van a eliminar, pero igual, ¿no? Habrá que ponerlos en cajas, en estuches, y de repente por ahí, si en el futuro hay la capacidad económica y técnica de parte de la organización, seguro que alguno apostará antes de la eliminación por tener un respaldo en un formato digital, ¿no? De esta información. Entonces, ya son decisiones que se van a tomar porque, bueno, cada entidad es una situación en particular. Esto depende de presupuesto, de personal, de especialización, de los objetivos también que tenga la organización. Muy bien, seguimos con Miguel Córdoba. A ver, ¿dónde está Miguel? Miguel Córdoba. Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo está, Miguel? Mi nombre es Miguel Jesús Córdoba Cabello. Tengo experiencia en lo que es archivo tanto privado como ¿Puedes Estado. encender tu cámara, por favor, Miguel? A ver, profesor. Un ratito. Está algo malito, pero bueno, ahí vamos. Ya, muy bien, no hay problema. Estamos igual, Sí. Se rompió, no puedo sujetarlo en la computadora. Ya. Bueno, profesor, como le explicaba, bueno, tengo 6-7 años en institución privada, trabajé en la empresa Tailoy, encargado del archivo central de la empresa Tailoy, mejor dicho, un archivo especializado en lo que es contable. De ahí trabajo 7-8 años en lo que es el Estado, en el MTC, en Ministerio de Educación. Bueno, entre los cursos que me interesa, ya que yo ahorita estoy abocado a lo que presto servicio tanto como tercero como pequeña empresa de lo que es organizar, clasificar, digitalizar, foliar, hacer transferencias al archivo central, es en lo que gestiona. Y ese tema de gestión sobre un proyecto de trabajo, vivo acá en Surquillo, y me dirigí a la Municipalidad de Surquillo para ver su tema de gestión documental para poder tener un poco más de conocimiento en lo que es el tema de la municipalidad. Bueno, me di con la sorpresa que no manejan, no están, digamos, en su documentación como debería estar, con sus herramientas de organización, clasificadas y documentales. Y me proyecté a realizar trabajo de lo que es serie documentales, visionando lo que es en la municipalidad, ya que no lo tiene. Mire, ya. Eso es lo que, bueno, lo que hasta el momento tengo avanzando, bueno, dándome una idea más adelante de lo que podría realizar, ¿no? Qué bueno, muy bien, qué bueno, tiene una amplia experiencia, interesante. Gracias, Como usted nos comenta, en ámbito público, privado, si bien son dos mundos, cada uno sí, con su necesidad. diferente la normativa. Para la propia eliminación de documentos, en lo que era privado, teníamos que pedir permiso a la SUNAT para poder eliminar factura, boleta, ya que te dan cierta cantidad de tiempo para conservación. Pero en el Estado es diferente, ya esa normativa es mucho más macro, más extenso. No se elimina, Sí, más engorroso, más engorroso. Sí, más tedioso. Así es. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Okay. Muy bien. Listo. Bueno, es interesante la experiencia que nos comparte Miguel, y también esa experiencia la va a volcar seguro cuando le toque desarrollar algún trabajo para la carrera, ¿no? Igual va sumando
y bueno, de la experiencia, a muchos ya a estas alturas del camino también les habrá tocado pensar de que, bueno, ya pueden incluso ustedes de manera independiente hasta prestar servicios, ¿no? Entonces es importante. Muy bien. Bueno, a ver, seguimos con Nelly Espino. A ver, Nelly Espino. Buenas noches, profesor. Yo estoy ahorita en la calle, de regreso a casa, pero igual le prendo la cámara, no hay problema. Bueno, mi nombre es Nelly Espino Salazar. En relación con el trabajo archivístico, bueno, yo actualmente trabajo en el Ministerio de Justicia, en el Archivo de Gestión del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Durante mi formación con la escuela, la asignatura que considero trascendente, bueno, más me voy por el tema de digitalización o todo lo que es gobierno digital, pero también me parece muy interesante el tema de conservación, porque en verano, por ejemplo, fui a un seminario en un archivo eclesiástico y pude observar cómo es el tema de la conservación y me parece súper, súper interesante. Tengo muchas expectativas con este curso al respecto. Y en cuanto a las perspectivas en el ámbito profesional, bueno, yo soy licenciada en Administración de Empresas. Esta ya viene a ser mi segunda carrera. Y más que todo lo relaciono porque yo me quiero enfocar en el tema de gestión, ¿no? Eso. Y en cuanto al tema de investigación para la titulación, bueno, nosotros el ciclo pasado llevamos un curso que es investigación científica y nos pidieron un tipo de proyecto de tesis. Yo hice una tesis y la enfoqué en cuanto a la gestión documental y el servicio al ciudadano en el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es el área donde yo trabajo, en el Ministerio de Justicia. Muy bien, interesante. Muchas gracias, Nelly. Muchas Gracias, gracias. profesor. Bien, muy bien, interesante lo que nos ha compartido Nelly. Y estoy recogiendo lo que, bueno, de lo que nos dice. Bien, bueno, esta es mi asignatura, esperamos ofrecer lo mejor y como les digo, también depende de lo que ustedes compartan. Y la digitalización es una herramienta que ha surgido, ¿no? Es una gran necesidad que felizmente que, bueno, con la evolución tecnológica nos ha ofrecido esta herramienta cuya utilidad se ha acelerado, sobre todo a raíz, bueno, siempre las crisis traen algo positivo, en este caso, el hecho de que mucha gente tuvo pues que confinarse y no le quedaba otra que conectarse de manera remota. Entonces, sobre todo en la administración pública, porque esto estaba demorando bastante, y en el ámbito privado esto venía desde hace buen tiempo, pero en la administración pública, que todavía estaba ceñida al papel, pues tuvo, perdón, tuvo que muy rápido migrar a volcar la información a estos formatos o facilitar el acceso, en todo caso, a la información. Por ahí, alguno de repente compartirá la misma experiencia que tuve cuando nos confinaron y empezamos a firmar incluso de manera manuscrita, todavía no había esta costumbre con las firmas electrónicas o digitales, incluso los documentos que estaban en físico se escaneaban, todavía no se generaban directamente documentos electrónicos. Entonces, ha habido ya después que ver de qué manera ya la información nace ordenada, bien identificada, y aquí hay que conocer bien esta herramienta y los medios que vamos a utilizar, no solamente para almacenar o guardar la información, sino para compartir estos datos, ¿no? Su experiencia, o perdón, su formación de Nelly como licenciada en Administración de Empresas, seguro que le da una buena base para saber cómo debe implementarse un sistema de gestión documental, porque estamos hablando de que debe estar dirigido a un cliente, o en este caso en la administración pública hablamos del administrado o el usuario, que busca que los tiempos se optimicen, ¿no? En este caso, en base pues al acceso inmediato,
real y también con la seguridad del caso a la documentación que se encuentra no solo en la administración pública, sino que está relacionada con los servicios que se le prestan a las personas, ¿no? Y qué bueno que también en el curso anterior, en el de investigación científica, ya haya identificado o entendí que ya había desarrollado su trabajo dirigido a la conservación, a la gestión documental, ¿no? Entendí que dirigido al servicio ciudadano, ¿no? Entendí esa. Muy bien. Ok, seguimos con Lisette Gutiérrez. A ver, no, Rocío Lisette Gutiérrez. No está conectada, profe. Estaba conectada hace un rato, se ha desconectado. Le voy a escribir. Ya, gracias, Melissa. Gracias. Vamos a... Listo. Y seguimos con, a ver, voy a verificar. Tampoco lo veo por aquí. John Gustavo. A ver. Ah, sí, John Gustavo Guamaní. John Gustavo. Ajá. Profesor, Por ¿me favor. escucha? ¿Qué tal? Sí, claro que sí. ¿Qué tal, A ver, profesor? vamos a conocer a John. ¿Dónde está? Ajá, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué Qué gusto. tal? Muy bien. Igual, Muy bien. profesor. Bueno, mi nombre es John Gustavo Guamaní Suyo. En la actualidad vengo laborando en un sector público, específicamente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Respecto al punto número 3 sobre alguna asignatura que considere trascendente, en realidad me han interesado todos los cursos, porque de alguna u otra manera me sirve también un poco para entender un poco los antecedentes, el pasado, el presente, y cómo a través de ello puedo afrontar las nuevas directivas o normas acerca de la perspectiva del archivístico. Respecto al ámbito profesional laboral, busco desarrollarme de una manera más eficiente, tener nuevos objetivos y alcanzar nuevos logros también, ¿no? Por último, respecto al tema de investigación, estoy manejando el tema de la organización documental, pero en base a la calidad de servicio, no al servicio vinculado directamente como proceso, sino a la calidad de servicio que se le da al usuario. En este caso, mi perspectiva es al usuario interno de la oficina en la cual yo vengo laborando, ¿no? Ah, muy bien. Ok. Bien, Gracias, Gustavo. Gracias. Ok. Excelente. Perdón. Ay, ¿cómo es esto? Ah, sí. Gustavo. Ah, ya. Perdón. Listo, bien. Gustavo nos ha compartido, bueno, también trabaja en el Minjus y bueno, está trabajando, su tema sería organización y calidad del servicio al usuario, ¿no? Muy bien. Excelente. A ver, seguimos, ya estamos terminando ya. Con Mayra Justiniano. Mayra Justiniano. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, un ratito. Bueno, me llamo Mayra Justiniano de la Cruz. Yo soy de la promoción 2020. Estoy retomando este curso por motivos de salud, lo dejé. La relación con el trabajo archivístico, tengo ya más de 7 años laborando en este mundo archivístico en la parte privada. Trabajo para diversas empresas haciendo proyectos. También a lo largo de la carrera desde el 2017, con un grupo de amigas, he creado una empresa y damos servicios, tanto de capacitación como servicios archivísticos a empresas privadas. Con respecto a la pregunta 3, durante la formación en la escuela, ¿qué asignatura? Bueno, este curso también fue muy interesante, bueno, en su momento, en el 2020, por lo que yo estaba trabajando en el Hospital Santa Rosa, y
su documentación era bien, bien deteriorada, ¿no? Me interesó también llevar el curso, pero por motivos de salud, como lo comenté, tuve que dejarlo, ¿no? Y el tema de investigación, bueno, lo vuelvo a tocar, en ese instante cuando llevé eran lo que es historias clínicas en el ámbito de la conservación, ¿no? La organización respecto a cómo llevan las instituciones, más que todo del Estado, el orden, ya que la gran mayoría de las historias clínicas en el CIS o en el salud son un poco deterioradas. No hay mucho apoyo, se puede decir, del Estado respecto al ordenamiento, al cuidado, y su gestión es un poquito baja, ¿no? Dependiendo de cada institución. Pero ese en sí es el tema, y bueno, ahora también lo voy a volver a tocar para poder sacar mi titulación el próximo año y seguir, ¿no? Eso sería todo. Muy bien, gracias. Gracias, Mayra. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos una persona que está retomando los estudios y ya seguro que ahora ya para ir cerrando su formación. Pero bueno, el tiempo también ha sido favorable para ella porque como nos comenta, se ha desenvuelto en el ámbito privado y público, incluso ya brinda servicios archivísticos. Está interesante eso. Seguro que vamos a aprender también de ella, porque mucha casuística debe haber visto. Y en cuanto al tema de historias clínicas, efectivamente, como ella nos comparte, en el ámbito público todavía hay poca atención a este grupo de documentos. Está muy eh, relacionado con lo físico, con el papel. Y hace poco incluso conversaba con alguien, recuerdo, de que te vas a una posta, te abren una historia, ¿no? Te vas a un hospital, te abren otra historia. Si eres asegurado, tienes otra historia. Entonces, todavía no hay una integración, ¿no? Así como cuando uno le hacen una búsqueda en el RANIEC, entonces a donde vaya, pues debería estar integrado esto, ¿no? Porque si no, nuevamente repetimos análisis, nuevamente nos toman nuestros datos relacionados con los antecedentes, etcétera. E incluso esto puede impactar sobre el tratamiento que podemos recibir, sobre todo si se tratase de una emergencia, ¿no? Entonces, en el tiempo, esperamos de que esto se integre. Ya algunas entidades han ido automatizando esto. Aquellos que se atienden en el seguro, por ejemplo, se darán cuenta de que ya no es como hasta hace unos años en que tenían que ir a buscar la historia en el sótano, en el lugar donde estaba esta almacenada, ¿no? Sino que ahora ya directamente los datos incluso se registra en las fichas que tiene cada paciente y la información que emiten las áreas donde se hacen los análisis, las pruebas, incluso ya directamente se registran mediante sistema, van a la ficha o la historia del paciente. Entonces, eso ya implica un avance, ¿no? Ahora lo que faltaría es de que esto después se vaya integrando a nivel de salud, MINSA, ¿no? Y posiblemente también en las mismas clínicas, si es que uno tuviese pues un servicio privado, ¿no? Eso sí valdría la pena, porque a veces uno va a otra entidad y te hacen incluso hasta repetir exámenes. Imagínense la ventaja que podría haber a nivel económico inclusive, ¿no? Eso me hace pensar en estos aspectos. Bien, qué bueno este tema que va a desarrollar Mike. A ver, y ya para ir cerrando esta primera parte, ¿no? También vamos a conocer a Gladys Lescano. Gladys Lescano. A ver, ¿sabes si está Gladys Lescano? ¿No me equivoco? Buenas Sí. noches, profesor. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. A ver, Buenas. vamos a conocer a Gladys. ¿Podemos conocer a Gladys o no? Sí, ok, disculpe, profesor. Bien. Bueno, mi nombre es Lescano Castillo Gladys Leslie. Realicé unas pequeñas prácticas en la Superintendencia Nacional de Salud. El curso
sí, más me ha gustado, no es de la carrera en sí, ¿no? Sino es otro, que era Historia de las Instituciones Administrativas. Mm, y bueno, en tema de investigación para la titulación, estaba pensando en gestión documental. Y bueno, gracias, profesor. Repite lo último, por favor. Gestión documental, profesor. Ah, ya. O Muy todavía bien. estamos Ok. en veremos todo. Ya, está bien, no hay problema. Pero tener una idea previa, ¿no? Muy bien. Administrativas. Y su tema puede ser gestión documental. Muy bien. Bueno, me ha llamado la atención el curso que le ha interesado a Gladys, ¿no? Y, rápido, bueno, por algo se ponen los cursos en la malla curricular, ¿no? Sí es trascendente este curso de historia de las instituciones, ¿no? No es que no esté relacionado con la carrera, de alguna manera nos hace ver de que dentro del desarrollo de las entidades públicas hay antecedentes, ¿no? Y por qué se construían los documentos de tal forma. Les pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en las instituciones de la época colonial, ¿no? Y muchas de ellas se ven reflejadas actualmente, ¿no? O sea, han cambiado de nombre, habrá algunos procedimientos se han visto recortados, ¿no? Porque quizás se desmembraron las entidades, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades antes eran ayuntamientos y los ayuntamientos en su momento, hasta el siglo XIX inclusive, daban autorizaciones relacionadas con la impresión. La impresión, me refiero a las publicaciones, los avisos de periódicos, las opiniones, etc. Eso es una responsabilidad que no lo tiene ahora, pero en su momento si alguien trabaja en un archivo histórico o en todo caso quiere conocer el devenir de una entidad, sí es necesario que conozca cómo se han ido construyendo estas instituciones. Ahora tenemos pues el Ministerio de Justicia y de Educación. Antes estaban fusionados, ¿no? Era Ministerio de Justicia y Culto, ¿no? Justicia, culto, sí, justicia, culto. Y ahí estaba involucrado lo relacionado a la educación, ¿no? Porque era justicia, me olvidé de un término, justicia, instrucción y culto, ¿no? Ese era el término. Igual, a ver, si pensamos en algo muy, muy moderno, ¿no? Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Defensa es un producto de la década de fines del siglo XX, ¿no? Más es el siglo XXI, porque antes estaban separados. Había Ministerio de Marina, de Guerra, de Aviación, y después en algún momento se fusionó. En su momento, en la época colonial, había el Tribunal del Consulado de Lima, que agrupaba a los comerciantes de Lima que manejaban todo el comercio de Sudamérica. Ahora esto, si bien se ha reducido, pero sus antecedentes están en esa época. El Tribunal del Consulado de Lima es lo que ahora sería la Cámara de Comercio de Lima. Estoy poniendo así diferentes casos. Entonces, sí es importante conocer cómo las instituciones se han ido construyendo en el tiempo, se han transformado y son lo que son ahora, ¿no? Porque de acuerdo a eso, nosotros vamos a construir nuestras series documentales, series, subseries, si se tratase, sobre todo, ¿no? De un archivo histórico, ¿no? O pueden ser entidades que se han desmembrado y es necesario saber si por ahí nos quedamos con algún fondo, saber a quién le corresponde. Aquí les comparto una experiencia que me pasó hace poco, ¿no? En una entidad municipal, recuerdo, me indicó, ¿no? La persona que estaba a cargo de que había un buen grupo de documentos que, si bien en décadas pasadas había pertenecido a una oficina
que correspondía a una municipalidad, una central municipal. Entonces ahora ese fondo se había quedado con ellos, pero estaban con el impasse primero de no poder eliminar porque desconocían su procedencia. Entonces había que reconocer en qué momento se había dado el quiebre, se había separado esta función de esta institución y había sido trasladada a esta otra institución que no sabía qué hacer con estos documentos. Entonces, tenía que pasar por una serie de permisos, hacer contactos, etcétera, pero para ello tenía que hacer una reconstrucción de cómo había evolucionado la producción de esta documentación. Bien, es importante esto que nos acaba de comentar Gladys, ¿no? Sobre historia de las instituciones. Muy bien, bueno, a ver, vamos a hacer aquí un corte, por favor. Vamos a tomarnos unos 5 minutos y regresamos para la segunda parte de esta clase.
Muy bien, estamos de regreso. Ok. Bueno, Sí, vamos profesor, a... estamos de regreso. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, bueno, los conceptos principales que comprenden esta disciplina. Seguro que ya ustedes tienen una noción general y esto también lo pueden revisar en el trabajo de Marco Calderón, que es la lectura 1, sobre conservación preventiva de documentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de conservación en términos generales, hacemos referencia a esta serie de acciones, operaciones, procedimientos, etcétera, que buscan prolongar la vida de nuestros documentos, de nuestros materiales, eh, mediante dos acciones, ya sea la prevención o previsión del daño, lo cual sería la acción preventiva, la preservación, o la corrección del deterioro, interviniendo, haciendo algún tipo de reparaciones, algún tipo de restauración en diferentes niveles, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario estar atentos a las acciones que nosotros vamos a desarrollar para poder tener éxito en la misión que en este ámbito de la conservación de los materiales nosotros vamos a emprender, vamos a contemplar. Ahora, tengan en cuenta que ahora ya la conservación no solamente se puede ceñir al ámbito físico, sino también tiene que ir hacia la conservación de la información, de los datos. Entonces, hay en alguna ocasión, nosotros vamos a tener que discernir y ver de qué manera nuestras acciones van a desarrollarse. Si es que vamos a contemplar mantener el soporte, la información, ambos, dependerá de las necesidades que tengan los documentos, de los objetivos que tengan las instituciones, como nos comentaba algunos de sus compañeros, ¿no? O sea, una cosa es en el ámbito privado, donde seguro hay una cuestión de costos, de almacenamiento, también de inversión en tecnología, etcétera, y sobre el core del negocio, ¿no? Si el core del negocio es comercialización y la relación es con SUNAT, por ejemplo, entonces llegará un momento en que diga, mira, esta documentación ya perdió valor comercial, lo único que necesito es que SUNAT me autorice a eliminar este tipo de documentos y nadie me va a reclamar porque yo soy el dueño de esta información, de esta documentación. Lo que pase con las decisiones que tome solamente le va a afectar a mi organización, si es privada, ¿no? En el caso de la administración pública, como también comentaba uno de sus compañeros, es más engorrosa la gestión porque también es una responsabilidad compartida. Y aquí, además del trabajo que desarrolla el que está atendiendo el estado, la gestión documental y el estado de los documentos, ya sea a nivel de archivo de gestión o de archivo central. Además, hay una serie de lineamientos de validez nacional que se emiten para que las entidades públicas lo sigan, porque también está asociado aquí el hecho de que los documentos que se generan en la administración pública en algún momento pueden adquirir la categoría de patrimonio documental. Entonces, las normas van en ese sentido, ¿no? De prestarle la garantía al ciudadano de que la documentación esté accesible, transparencia y acceso a la información, de que esté ordenada, ¿no? Normas sobre organización, sobre la valoración, sobre eliminación, etcétera. Que se dé un adecuado uso de los recursos. Eliminación, porque seguro que hay costes también. Organización, identificación, para ver si es que la entidad tiene la capacidad de mantener estos materiales consigo o en todo caso terceriza los servicios. Y así, una serie de necesidades que están sustentadas en normativa que es necesario conocer y aplicar y también
uno puede aprovechar para que en función a estas condiciones que debe reunir y atender la entidad, uno pueda incluso promover la provisión de recursos para mejorar su trabajo. Me explico, ¿no? Porque muchas veces el que trabaja en el archivo se queja, ¿no? Dice, miren, no me apoyan, no me dan los insumos que necesito, etcétera. Pero nosotros tenemos que justificar, sustentar esa necesidad, haciéndoles ver que podemos ofrecer un mejor servicio con las garantías de accesibilidad, con las garantías de inmediatez, de integridad de la documentación, y más aún si es que existen obligaciones legales para poder nosotros como entidad seguir lineamientos que son emitidos por el ente rector. Entonces, en función de esa normativa que sería la base legal, nosotros podríamos exigir a la organización que cumpla con proveernos de los recursos, de los insumos necesarios para poder hacer nuestra labor más eficiente, ¿no? Más efectiva. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros apreciamos en esta imagen, cuando hablamos de conservación, pensamos en el todo. Estamos conservando, la imagen corresponde a una biblioteca. Aquí estamos conservando todo el acervo bibliográfico, pero ese acervo está instalado bajo determinadas condiciones, ya sea a nivel de la infraestructura, hablamos de un edificio, de la estantería, del mobiliario, y de la iluminación, del sistema de seguridad, está sometido a cierto estrés. Digo estrés porque el material sufre durante la manipulación, entonces hay un estrés físico ahí, entonces el servicio también puede impactar sobre el estado de conservación de los materiales, pero pensamos en un todo, ¿no? Y ese todo tiene que ver con que si yo presto un servicio, deberá existir algunos lineamientos, algunas pautas para que las personas que acuden a este servicio utilicen la documentación y no afecten la integridad de la misma. Entonces, aquí ya vemos de que están esos procedimientos, esos lineamientos, esas acciones que nos van a ayudar desde el ámbito de la preservación a poder mantener nuestros documentos, nuestros materiales por un buen tiempo, dependiendo de lo que hemos considerado, ¿no? Por tiempo que debe conservarse con nosotros. En caso alguno de estos materiales sufra algún tipo de deterioro, bueno, habrá que después recurrir si es que es conveniente, a recurrir e invertir en la rehabilitación de estos materiales. Pero esta conservación es un todo, ¿no? Es un todo que después busca darle, en primer lugar, trabajar en dos frentes, ¿no? Darle permanencia a los materiales, ¿no? Y durabilidad también a estos materiales, estos documentos. ¿Cómo lo va a lograr? ¿No? A través de la prevención del deterioro, que sería la preservación, y en el peor de los casos, si es que bueno, ya fallaron las acciones de prevención, o también porque el material, las características del material, la calidad de los insumos que se han empleado para elaborar este documento es una calidad pues que no responde a sus necesidades, porque hemos empleado un papel de baja calidad, una tinta que se disuelve, si a ello le sumamos el impacto medioambiental, etcétera, pues, tarde o temprano este material va a necesitar algún tipo de intervención, de rehabilitación, de restauración. El uso mismo puede provocar daño, entonces con el tiempo habrá que adoptar alguna acción. Se evaluará también, ¿no? Si es que todo tiene que pasar por el proceso de restauración, en todo caso, desde la óptica de la conservación preventiva, hay la política de la mínima intervención, porque también no se puede restaurar todo, entonces la mínima intervención contempla por lo menos brindarle condiciones que faciliten
el aislamiento de los materiales de aquellos factores que están afectando su integridad, los factores de deterioro externo sobre todo, ¿no? Habrá factores de deterioro interno que se aceleran por el impacto de algunos factores externos, como puede ser la luz, por ejemplo. Entonces la luz sobre papel muy frágil, con alta presencia de lignina, tiende a oscurecerse. Entonces hay una mezcla ahí de factores internos y externos que pueden promover el deterioro acelerado. Ante ello, habrá que adoptar algunas acciones de prevención, ¿no? Entonces, si hablamos ya de prevención o de preservación, entonces tenemos que contemplar una serie de actividades que buscarán pues darle a las colecciones en general, a todas las series, no documentos individuales, sino toda la masa documental, darle ciertas condiciones para que las colecciones de documentos se mantengan en buenas condiciones. Entonces, esta preservación involucra esa serie de acciones preventivas, ¿no? Que van a atender a toda la colección. Se va a anticipar al daño, ¿no? Va a prevenir, va a prever, va a proyectar qué daño pueden sufrir los materiales por el impacto de los factores de deterioro externo, siendo conscientes que posiblemente los documentos ya tengan un deterioro propio de la manera en que han sido fabricados estos documentos. Pero principalmente va a actuar sobre los factores de deterioro externo. Entonces va a procurar la preservación, eliminar ese factor o va a neutralizar ese factor para reducir el deterioro. No es que lo vaya a cortar de plano, pero por lo menos el nivel de incidencia, el impacto que pueden tener los factores de deterioro externo sobre los materiales va a tratar de reducir. Va a propiciar entre las acciones, ¿no? Que va a tratar de implementar es propiciar un medio ambiente idóneo a las necesidades de permanencia. A ver, Roxana, ambiente idóneo, ¿no? A las necesidades de permanencia y durabilidad de los documentos, porque somos conscientes de que estos materiales tienen una composición física y química, y dentro del depósito pueden estar expuestos a reacciones ante estos factores externos, ¿no? Que van a alterar la integridad de estos materiales. Entonces hablamos de causas potenciales de deterioro. También la preservación tiene que ver con establecer políticas de acceso a los materiales para protegerlos de la excesiva manipulación, y para ello, bueno, en primer lugar, seguro que se seleccionará aquellos documentos que sean más valiosos y representativos, ¿no? Y hará pues una copia, los digitalizará o hará una copia en físico para salvaguardar los originales, o en todo caso, va a invertir o va a adoptar acciones que permitan la protección de estos materiales, ya sea usando cajas, carpetas, sobres, de repente identificando qué materiales se deterioran, qué materiales que se usan para la protección no son idóneos, se deterioran muy rápidamente. Pensamos, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso, ¿no? De que colocar los documentos dentro de una mica puede aislarlos de la manipulación, pero hay que fijarnos en la calidad de la mica, si esta mica con el tiempo no se va a alterar en su estructura y al mismo tiempo dañar al documento que está dentro de ella. Entonces este daño que puede sufrir la mica también se va a trasladar al documento. O si no, a veces he visto proyectos donde hay un área que se dedica, pues, de repente de la mejor forma, se considera que se está conservando los documentos, y una de las acciones puede ser colocar cinta adhesiva sobre los materiales que están quebrados o dañados. Entonces hay que tener cuidado también con el tipo de cinta que se usa. Si es que con el tiempo esta cinta no se daña, no se desintegra,
o si el adhesivo que tiene esta cinta no tiene una alta carga de acidez que después vaya a dejar marcas, que vaya a debilitar el papel o que pueda provocar algún tipo de alteración. Entonces, hay que identificar los materiales que vamos a emplear en este trabajo de protección, de prevención, ¿no? Y luego ya, si es que fallaron las acciones de prevención o Profesor, ya la... nuevamente, Sí, sí, escucho. A ver, profesor, disculpe, una consulta. Justamente dígame. hablando por el tema de la preservación. Mi trabajo, los ingenieros tienen la costumbre de los planos, al momento de colocarlos en los expedientes técnicos, ponerlos en mica, doblarlos de la mejor manera que entren en la mica. En consecuencia de ello, se ha notado que la tinta queda impregnada en la mica. ¿Qué se podría utilizar que no sea la mica para poder conservar los planos, en este caso? Bien, bien. A ver, Roberto, a ver si antes de responderle solamente una pregunta previa, ¿no? Porque le he escuchado que doblan los planos, doblan para empezar, ¿no? Y los colocan dentro de la mica. Eso también le escuché. ¿O Sí, me exacto. equivoco? Sí, Ya, profesor. ok. Muy bien. Listo. Ahí hay dos acciones, ¿no? Hay dos acciones que es necesario contemplar. En primer lugar, ustedes saben que el papel, salvo que esté hecho pues con fibra de algodón, de lino, que sea bien flexible, pero el papel convencional con el tiempo tiende pues a quebrarse en las zonas de los dobleces. Entonces, esos planos que Roberto nos está mencionando, eh, seguro que pasará un tiempo y después se van a fragmentar porque el papel se va a cortar, se va a debilitar en la zona del doblez. Eso es para empezar, ¿no? No digo que sea pues en cuestión de un año o dos, sino que puede suceder dependiendo de No, la calidad del papel. tiene razón, profesor, porque justamente se está notando que hay muchos de ellos que se están rompiendo. Justamente al momento del doblaje, eso es como Ajá, que se está rajando y se está rompiendo ya, el papel de la unión que tenía. ya. Ah, muy bien, muy bien. Gracias por la precisión. Muy bien, Roberto. Bueno, entonces estamos en la misma línea, ¿no? Entonces ya el doblez ya daña el papel, para empezar, ¿no? Primero estamos en una primera etapa. El doblez. Eh, Habrá que evaluar si para la organización, para la entidad, estos planos van a tienen un valor permanente o por lo menos van a estar buen tiempo con la organización. Entonces, hay que ser conscientes y promover el riesgo de doblar los planos, porque ya usted, como bien me manifiesta, hay evidencia de que estos se parten, se quiebran. Entonces, en esa situación, lo que hay dos salidas ahí, ¿no? Claro, esto necesita una serie de recursos para empezar. Lo menos agresivo es no dañar la estructura del papel. Entonces, si nosotros podemos colocar los planos en forma plana, estirada, sin provocar este tipo de doblez, entonces, en buena hora. Pero podemos encontrarnos con que necesito un mueble especial, que sea una planoteca, o de repente el plano es muy grande como para poder ponerlo dentro de un mueble, entonces en algún momento hay que doblarlo, ahí Mayra nos está adelantando, ¿no? También. Entonces, si no entra, no tengo los recursos, o no entra dentro de la planoteca, tengo que fabricar un material especial, entonces la otra salida es envolver los planos, como si fuese pues un tubo, ¿no? Un tubo, todo el mundo conoce cómo se envuelve un plano, el tubo, ¿no? Un tubo, ¿no? Y almacenarlo de esta manera, protegido ya sea en otro tubo, que fungirá pues de estuche, de caja, ¿no? Para poder mantener de la mejor manera el soporte, ¿no? Y no se dañe. Porque si no, ese doblez efectivamente va a quebrar las hebras del papel. Eh, y,
Bueno, ya por ahí tienen problema con el doblez. Y segundo, la mica, como bien también nos comenta Roberto, se han dado cuenta de que sobre la mica o en la mica se adhiere la tinta. Y eso es natural porque la mica es un tipo de plástico que se degrada muy rápidamente con el tiempo, es un plástico tipo PVC, y eso después se va a adherir sobre el papel. Eh, Sin necesidad de pensar en planos, los que han trabajado con documentos de formato más chico, un formato A4 o oficio, habrán notado que después no pueden sacar el papel de la mica porque ya se pegó, se fusionó, o si no, perdón, o si no, la tinta se ha desprendido incluso del papel y se ha quedado impregnada en la mica. Entonces, es porque esta mica tiene un factor de degradación bastante rápido, ¿no? Entonces, ahí, si van a usar micas, en vez de micas, pensaría en fundas, ¿no? Fundas de un plástico que sea estable, como puede ser el plástico de poliéster o de polietileno que se encuentra en el mercado. Y ya los que lo ubican los encuentran en librerías y es un buen material que puede ayudarnos a darle una mejor estabilidad a nuestros materiales. Esto cuando veamos medios de protección les voy a mostrar, para los que no los conocen, voy a mostrar algunos casos, ¿no?, del uso de este tipo de elementos de protección. Bien. Muy bien, ok. Esperamos haber atendido la consulta de Roberto, a la cual también Mayra nos ha compartido, ¿no?, su experiencia. Muy bien. Sí, gracias, profesor. Gracias por la... Ok, vale. Muy bien. Bueno, entonces, viendo estos temas, seguimos con lo que estábamos comentando. Bien. Y esto se enriquece con lo que ustedes van compartiendo, ¿no? Entonces, ahí ya estábamos hablando de lo que hace no mucho conversábamos sobre la preservación, ¿no?, y estas diversas acciones que vamos a emprender. Una de las acciones de preservación, por ejemplo, es el respaldo de la información. En la lectura, en la segunda lectura, cuando lo revisemos, encontramos casos de cómo, por ejemplo, ¿no?, para preservar la información, ahora nosotros digitalizamos, pero antes se fotocopiaba, era una manera de generar una copia y guardar los originales, o aquellos documentos que tenían un uso bastante elevado, entonces se generaba una copia en físico, ya sea en fotocopia convencional, fotografía, en microfilm y después la digitalización, pero antiguamente incluso se copiaban los documentos. Había lo que se conocía como libros copiadores, por ejemplo, ¿no? Entonces tenían un libro y tenías el respaldo de la información y después, y de como una calca, se sacaba una copia del documento. Pero también había otros métodos donde se transcribía la información. Era una manera también de respaldar el origen. A ver qué pasó acá. Muy bien. Y cuando hablamos de restauración, ya hacemos referencia a esa intervención que busca recuperar la integridad física y funcional del documento, ¿no? Porque ha sufrido pues algunas alteraciones, algún deterioro, entonces se va a tratar de corregir esas alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? El especialista, porque esto regularmente ya se trabaja con ya sea un restaurador con experiencia, un encuadernador, etcétera, ¿no? Entonces, va a desarrollar algunas acciones, algunas tareas, ¿no?, de intervención para devolverle al objeto su integridad física. No necesariamente va a ser como el original, no se busca eso, porque si no estaríamos de repente creando una copia, una falsificación inclusive, ¿no? Pero sí se va a procurar de que el objeto funcione como se había fabricado originalmente. Entonces, en este caso, en esta vista, tenemos esta encuadernación, que se está rehaciendo la encuadernación,
se desmonta, se cambian las costuras, los hilos, pero después se reconstruye la encuadernación con el mismo estilo, se le coloca cabezadas, ¿no? Y estas después van a ir adheridas a las tapas. Posiblemente las tapas se tengan que cambiar, no solamente el cartón puede haberse dañado, sino también el mismo forro del cartón, etcétera. Entonces, en este caso un encuadernador o un restaurador que maneje encuadernación, entonces va a retirar buena parte de algunos de los elementos originales, ¿no? Si los puede recuperar, conservar y para que no pierda originalidad en buena hora, ¿no? Pero ya ustedes ven de que el objetivo aquí es de que si un libro, por eso hablamos de funcionalidad, si un libro, la manera en que trabaja un libro, voy a poner un caso de trabajo. ¿Me ven ahí? ¿Me ven? Así, sí me ven. La manera en la que trabaja un libro es así, ¿no? De esta manera. Entonces, un libro tiene una composición, tiene una estructura y nosotros lo revisamos de esta manera. Pero basta que ya el libro se altere, se desintegre, se dañe y empiece a perder hojas, entonces ya no va a funcionar, por eso hablamos de funcionalidad, como tal, como había sido construido. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de reconstruir esa encuadernación, hacer que las hojas vuelvan a su lugar, ¿no? Reforzar algunas partes porque posiblemente las tapas se han desprendido o están debilitadas las uniones, etcétera. Si es material que está cosido, se han salido cuadernillos, entonces es difícil manejarlo como ha sido fabricado originalmente, entonces no funciona como el original, entonces hay que rehabilitar este material para que se comporte como tal, porque seguro que con el uso incluso se han dañado el lomo, se ha doblado las tapas, etcétera, ¿no? Se han ido desprendiendo las hojas, posiblemente se ha ensuciado inclusive, entonces hay que dar algún tipo de intervención para poder recuperar este material. Bien, entonces en eso consiste ese trabajo que voy a hacer ¿no? Para recuperar nuestros materiales, ¿no? Y con el tiempo, seguro que nuestra perspectiva de muchos que organizamos nuestros repositorios es tener pues un ambiente bien dispuesto, con mobiliario adecuado, iluminación, condiciones medioambientales, de temperatura, de humedad, de limpieza del aire, etcétera, ¿no? Para que nuestros documentos, de acuerdo a sus dimensiones, a la manera en que deben ser almacenados, ya sea de forma vertical, horizontal, porque son encuadernaciones, porque son documentos sueltos, porque son formatos especiales, posiblemente, entonces deben estar en un determinado tipo de caja. Vamos a hacer un poquito, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Pueden ser en cajas archiveras, ¿no? Con estantería corrediza porque quiero aprovechar el espacio, ¿no? Si es un tema de seguridad, que solamente se abre y cierre cuando hay personal responsable, protegiendo de la iluminación directa, etcétera, ¿no? Los guardaré de acuerdo al formato, si se trata pues de repente de volúmenes encuadernados, hojas sueltas, formatos especiales, tarjetas, fichas, fotografías, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir atendiendo, ¿no? Identificando también la estantería, etcétera. Bien, Jorge tiene ahí tiene una consulta, ¿no? A ver, por favor. Sí, profesor, una consulta. Por ejemplo, para este tipo de ambientes, evidentemente, para poder controlar la temperatura y la humedad establecida por la norma, se utilizan ventiladores, deshumecedores, termómetros. Ahora, mi consulta es, entiendo yo que estos ambientes son cerrados, pero para un ambiente grande, tipo hangar, donde obviamente no es completamente hermético ni es cerrado, entiendo yo que es mucho más complicado poder controlarlo. Por ejemplo, un deshumedecedor en un ambiente compacto, cerrado, hermético, podría funcionar, pero en
en un ambiente tipo hangar, grande, es mucho más complicado. Ahí, ¿cuáles serían las recomendaciones que podríamos nosotros seguir, tomando en cuenta que de la capacidad limitada de repente del deshumedecedor y en un ambiente de repente, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Chorrillos, ¿no? Y Chorrillos, por ejemplo, por estar cerca al mar, es muy húmedo, ¿no? Y definitivamente, por más que de repente lo pueda tener los documentos en cajas y utilice de repente deshumedecedores, estos pueden estar un poco limitados, ¿no? Por el alto y porque también no es un ambiente completamente cerrado, hermético. Muy bien. Bien, bueno, interesante lo que nos pregunta Jorge, porque son dos realidades, ¿no? Una realidad es, claro, como mostramos aquí, pueden ser ambientes cerrados, herméticos, donde se puede manejar el microclima, porque se trata de un microclima, con el uso de algunos recursos, pero cuando ya son espacios mucho más grandes, si es que no se puede dividir los espacios, habrá que ver de qué manera incide menos el medio ambiente. Y la primera acción que debemos tomar aquí es, en primer lugar, aislar estos documentos de este impacto de los factores externos, ¿no? O sea, a ver, en un ambiente abierto, lo primero que puede llegar es, a ver, contaminación ambiental. Hablamos de polvo, polución, etcétera. Entonces, los documentos tienen que estar pues en cajas, para empezar. Entonces, ya hay una primera barrera. Estoy aislando de este factor medioambiental. Si es un ambiente grande, posiblemente sea un ambiente que ya de por sí facilite un clima fresco, ¿no? Porque la desventaja que hay en los ambientes pequeños es de que hay una concentración de humedad. Pues por eso es que se tiene que usar deshumedecedores. En cambio, en los ambientes grandes, extensos, circula el aire y la circulación de aire baja los niveles de humedad. Sin embargo, me pongo a pensar, como bien nos dice Jorge, en un hangar, ¿no? Si yo quiero aprovechar la mayor cantidad de espacio, muchas veces pues lleno la estantería hasta el tope, hasta lo que me dé el espacio, ¿no? Entonces, por lo menos ahí lo que habría que manejar es o identificar si hay puntos de calor. O sea, si de repente el techo del hangar es de material que se calienta, que puede ser pues tipo calaminas o techos aligerados, etcétera. Entonces, debo ser consciente que a mayor altura y cerca del techo va a haber una mayor exposición al calor y esos documentos van a sufrir el impacto de las altas temperaturas. Entonces, habría que buscar o medir cuáles son los valores de humedad que hay en ese nivel, ¿no? Y de repente colocar un falso techo o quizás procurar la ventilación a ese nivel, ¿no? Ya sea mediante ventilación forzada. Obvio que va a venir contaminación, pero ya los documentos están protegidos, ¿no? Otro de los factores que incide en ambientes grandes es la iluminación. Entonces, la iluminación sobre material que no está protegido, que no está en cajas, lamentablemente, si yo pongo los documentos cerca de las fuentes de iluminación, entonces la radiación llega mucho más rápido a aquellos documentos que están cerca de estas fuentes de iluminación. Entonces, allí funciona muy bien el aislamiento, la protección mediante cajas, ¿no? Mediante unidades de conservación. ¿Y qué más? ¿No? Manejar también los riesgos que puede haber por filtraciones de agua, porque en ambientes grandes puede haber goteras, posiblemente también los ductos de conexión sanitaria puedan estar circulando por estas zonas altas, entonces también habría que alejarse de estos puntos o por lo menos aislarlos para poder evitar la exposición a estos riesgos, ¿no? Se me ocurre esto en términos generales, seguro que ya viendo ya los microespacios, porque esto en una de las clases lo vamos a ver, ya seguro que lo tendremos. Espero haber de alguna manera adelantado algo. Profesor, disculpe, ¿y un deshumedecedor o deshumedecedores son útiles en esos casos o lo mejor es de repente ya no utilizarlos?
O de repente, mediante un termográmetro, podríamos ver si en realidad se ventila y si es necesario. No, no sé, estoy soltando ideas. Ya. A ver, Jorge, un poco para aterrizar esto de los deshumedecedores, ¿no? Como bien nos adelantaste, en ambientes cerrados, o sea, funciona. O sea, un deshumedecedor, pensemos en esto, ¿no? Un deshumedecedor funciona en un ambiente, dependiendo de la capacidad, de 20 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados, en un ambiente cerrado, porque lo que busca es atrapar la humedad de este microespacio. Y este microespacio no tiene mucha circulación de aire. Entonces, como es un microespacio, hay un exceso de humedad. Entonces, lo que hace este deshumedecedor es chupar esa humedad. También hay que considerar lo siguiente, ¿no? Funciona cuanto menos obstáculos hay. Es decir, no va a funcionar un deshumedecedor si lo coloco entre dos estantes, porque los estantes que están o sea, hacia atrás no van a, estos estantes son como una barrera, solamente van a absorber dentro de ese pequeño espacio, no va a absorber en los rincones. Entonces tendré que poner más deshumedecedores repartidos dentro de este espacio. En cambio, en un ambiente mucho más grande, el, el, el uso o la utilidad de los deshumedecedores será muy limitado, salvo que se identifique algunos puntos dentro de este gran espacio, de este hangar, como pusiste el ejemplo, que se identifique algunos puntos donde exista acumulación de humedad. Entonces ahí sí puede ser efectivo. Y ahí es donde te puedes ayudar, como ya nos adelantaste, con un termohigrómetro, es decir, ir midiendo estos puntos de alta concentración de humedad o incluso también de altas temperaturas, ¿no? Bien, ok, espero que esto dé algunas luces Muchas a gracias, lo que... profesor. Me quedó Muy bien, clarísimo. Gracias. muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien, vamos a hacer un alto aquí, ya porque si no nos va a ganar el tiempo. Y sí, hacemos un alto aquí para terminar con el tema de los conceptos. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Aquí voy a tener que compartir toda mi pantalla. Toda la pantalla completa para que me puedan ver. A ver. Listo. Ok. Muy bien. A ver. Nos ponemos en el orden siguiente. Vamos a ver. Ajá. Bueno. Una de las actividades, la primera actividad que se va a atender, y esto se va a dar entre el 19 de septiembre, o sea, en 2, 3 semanas, y el 27, en dos semanas lo vamos a repartir. Vamos a trabajar con diversos soportes documentales y o de información. Entonces, esta actividad 1, yo previamente, como les había adelantado en la clase anterior, estaba considerando repartirla en grupos chiquitos. Había considerado que podían ser grupos de 2 o 3 personas, pero como también me adelantaron en la misma clase y después me lo reforzó Melissa, porque ya conversando con ella, me mandó incluso la relación de cómo están organizados ustedes por grupos y bueno, para mantener este diálogo que seguro ya a estas alturas de la formación profesional ustedes ya han establecido, porque uno ya genera empatía, sabe cómo trabajan dentro del grupo, cómo se organizan, etcétera, porque entiendo que están organizados así. A ver si se ve. Ajá. Según me habían adelantado, están organizados así, ¿no? Grupo 1 hay 5 personas, el grupo 2 y así sucesivamente, ¿no? Y creo que el grupo 6 tiene 6 personas, y hay un grupo 7 donde hay algunas personas a las cuales después se están sumando otras, ¿no? Entonces, en total son entre 35, 36 alumnos. Tenía 35, pero ahora veo 36.
Bien, entonces, como yo había considerado trabajar con grupos de 3 y teniendo en cuenta que son grupos de 5, la mayoría, y de 6, entonces creo que para poder mantener la unidad de esos grupos, teniendo en cuenta que son 12 los temas que se van a desarrollar y siendo 6 los grupos que trabajarían, y digo 6 por lo siguiente, ¿no? Yo pondría dentro de cada grupo se mantienen los 5, bueno, en este caso el grupo de 6 no hay ningún problema, pero para que entren todos los 6 en 6 grupos, tendrían, grupos que tienen 5, tendrían que absorber a uno, de estos, uno, ¿no? Uno para cada grupo, ¿no? De estas personas. Entonces, en esa línea, 1, 2, 3, 4, 5, entonces, cada grupo estaría conformado por 6 integrantes. No sé si me entienden la idea, si estamos de acuerdo hasta ahí, ya. Seguro que por ahí o ya Melissa incluso me traslada o me manda por aquí un un visto, un pulgar arriba para saber que está claro para ustedes, ¿no? Ya. Entonces, si es así, a ver, Melissa. Sí, profesor. Ya, ok, entiendo que sí, entiendo que sí. Entonces, si es Profesor, así, ¿qué grupo se va a absorber? Disculpe. el último, el 7. ¿Y por qué el último, profesor? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿No puede ser el Porque es un, 5 o cualquier otro grupo, el 6? porque es un grupo que entiendo que está creciendo. Estos son 2 personas nuevas, ¿no? Lo estoy viendo de esta manera. Si no, y la otra opción es porque en realidad, miren, al final no todos pueden estar de acuerdo. Lamentablemente no se puede contentar a todos. Y lo otro será, siguiendo esta línea, que se organicen y asuman 3 personas cada uno de estos soportes. Yo lo había contemplado de esa forma porque teniendo en cuenta que si quedan 12 grupos y siendo, perdón, 6 grupos y siendo 12 soportes, entonces cada grupo asuma 2 soportes, ¿no? O sea, si al grupo 1 le toca fotografía, luego le tocará pues película cinematográfica, ahí estaba viendo la distribución, ¿no? Video, etcétera. Pero estos son los temas que se van a desarrollar: fotografía en blanco y negro, en rígido, flexible, color, cinematográfica, audio, video, discos de vinilo, disquetes, CD, discos duros, etcétera. Entonces, lo que había contemplado, como les digo, es coger los primeros 6 grupos y el último, como es un grupo que esté en construcción, entonces más bien que estos Ya está miembros. formado ya, profesor. Bien, a ver, ¿con quién estoy conversando? A ver, perdón, Jonathan Pajuelo, profesor. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, y bueno, ¿y qué alternativa me dan? A ver. Jonathan. Pues, como usted dijo, pues coger dos temas por cada grupo, profesor. Muy bien. Entonces, bueno, habrá, lo que va a suceder es de que habrá algún tema que se repetirá sin ningún problema. Bueno, le darán un enfoque adicional. Ok. Muy bien. Profesor, buenas noches. Una consulta. Y dígame. Sí, había mostrado recién el cuadro sobre el tema de los soportes y los grupos que conformados para trabajar. ¿Estos tipos y medios de soporte lo podrá compartir como para ver bien los temas o usted directamente
No sé cómo haría. No, yo El creo que tema lo del más cuadro. saludable va a ser que yo los asigne, porque si no, no van a estar de acuerdo todos, ¿ah? Sí, así es. Mejor, profesor, usted desígnelo. Sí, mejor, porque si no, para que no haya favoritismo. Muy bien. Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Porque, para que ya vayan trabajando, ¿no? Porque si no, no van a trabajar. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a hacerlos aquí. Ya, vamos a hacer lo siguiente, ya, se me ocurrió. Vamos a hacer un sorteo, efectivamente, como dice Melissa aquí. Entonces, ustedes son son 12 temas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Me equivoco? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, ¿no? Y para empezar, vamos a sortear los primeros 7 temas, ya en ese orden, y después los 5 restantes yo los voy a distribuir, ya. Van a ser repetitivos también, los 5, en algún caso se repetirá, ya, pero empecemos con los primeros 7 y después ya los otros se los alcanzo, para que empiecen a trabajar. Entonces, los primeros son 7. A ver, sí, yo creo que sí. Al revés, son 7 participantes. ¿No? Y son 7 primas. A ver, vamos a ver cuál es el orden. Primero vamos a asignar los primeros 7 temas. Pero en total son 12, ¿no? ¿En qué orden va a salir? Podría estar al revés. Este es un ejercicio. Primero voy a hacer un ejercicio sin que... Profesor, o puede poner, por ejemplo, el primer nombre de cada integrante de un equipo y el primer nombre que salga sorteado que vaya al tema 1 y no sé, es una idea, puede agarrar los 2 primeros temas y luego el otro nombre que salga sorteado, el tema 3 y 4 y así, ¿no? De repente para que se vaya un poquito más en orden. Hasta Sí. que se llegue allí el número 7, ya repetirá, ¿no? Como indica usted alguno y de alguna forma los 2 grupos que les toque tendrán que ver la manera de, como usted mencionó, hacer un enfoque diferente, ¿no? Sí, Buscar va a un tener que ser. adicional a lo convencional. Oh, profesor, disculpe, ¿podría adicionar 2 temas más y ya les doy 2 temas para cada grupo? Sí, también es una posibilidad. A ver, perdón. A ver cómo sale esto. Son 7 y son 7.
Ya, muy bien. A ver, perdón. Pero, ajá, ahí donde estamos. Listo, ya lo tenemos. A ver, pantalla completa. Ya. A ver. Sí se ve ahí, ¿no? Muy bien. Listo. Bueno, les había comentado que tengo 12 temas. Voy a tratar de ajustar a tener 2 temas más. En todo caso, distribuyo los siguientes 7 temas. Primero vamos a distribuir los primeros 7 temas. Y los primeros 7 temas o soportes son del 1 al 7. ¿Ya? Esto lo voy a compartir luego, pero para que sepan, ¿no? Del 1 al 7 vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Vamos a ponerle un color aquí. Naranja. Ya, listo. Del 1 al 7. Para los 7 grupos que existen. Muy bien. Entonces, del 1 al 7, yo tengo... Acá está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 grupos. Y vamos a repartir los primeros 7 temas. ¿Ya? Los primeros 7 temas, que son estos que ya les he mostrado, ¿ya? Porque van a exponerse en ese orden, ¿ya? Entonces, los primeros 7 temas se van a distribuir por grupos de la siguiente manera. A ver. Listo. ¿Ya está? Listo. Entonces, al grupo 1 sale el tema tal, el grupo 2, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Estamos haciendo un sorteo. Al grupo 1 le toca el tema 3, anoten. Ya, vamos a verlo esto aquí. Voy a ponerlo esto aquí, así. Ahí está, perdón. Entonces, al grupo, ¿no? Al grupo 1 le toca el tema 3, que es fotografía en color. Al grupo 2 le toca el tema 7, que es discos de vinilo, carbón, cartón, etc. Estamos hablando de soportes de plástico similares de audio. Al grupo 3 le toca el tema 4, que está dentro de soporte fotográfico análogo, que sería película cinematográfica, ¿no? Al grupo 4 le toca el tema 5, sería audio, soporte magnético análogo, que es audio, cinta magnetofónica y cassette, ¿no? Al grupo 5 le toca el tema 1, que es fotografía blanco y negro, rígido, metal, vidrio u otro. Estamos hablando de soportes rígidos, que son como referencia aquellos producidos en el siglo XIX. Al grupo 6 le toca el tema 2, que es fotografía en blanco y negro, soporte flexible, comprende papel, plástico. Y al grupo 7 le toca el tema 6, que es soporte magnético análogo, video, pues, formato U-matic, Betamax, VHS y otros similares. Yo creo que ahí está claro para la distribución de los primeros 7 temas. Profesor, ¿Estamos una de acuerdo? consulta. Sí, Sí, dígame, ¿podría Natalia. pasar bien el tema de los nombres de los grupos? Porque no sé si soy el grupo 5 o no, porque ya me confundí con los demás cursos. Ah, ya, Más que ya, nada ya, para un sacarme la momentito. duda. Sí, sí, sí. A ver, acá lo tengo, creo. Ajá. A ver, perdón. Natalia, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está Natalia? Grupo 5, ¿no? A ver. ¿En qué grupo estaba usted? Perdón. No, está bien, profesor. Creo que es ¿Sí? grupo 3. Sí, grupo A 3. ver. Gracias. Ah, sí, sí, está ahí. Muy bien. Listo.
Ok, entonces esto lo voy a preparar en un archivo, lo voy a colgar en el aula, ya. Pero ya tienen la información sobre los grupos para que ya empiecen a trabajar. Y esto, a partir del tema 1, se empezaría a presentar el día 19. Muy bien. Ok. Listo. Yo me quedo con esta información. Tijera. No me olvide. Eco. Listo. Muy bien. Muy bien. Listo. Ok. Entonces, nada. A ustedes muchas gracias y ya esta información la estoy terminando y se las paso. Gracias a ustedes. Bueno, disfruten mañana su feriado. Ya la próxima semana tenemos 2 clases juntas. Y nada, revisar la información que les he compartido y es todo. Muy bien. Buenas noches a todos. ¿Pasó lista? Sí. Jorge, dígame. Sí, pasó lista, profesor. Uy, perdón, pero me voy a guiar aquí, disculpe, me voy a guiar por las... A ver, perdón. Sí, tengo aquí la lista de participantes, me voy a guiar por esto. Ajá. Ya, listo. Sí, me guío por la lista de participantes, gracias. Buenas Mañana noches. día de la Guardia Civil, profesor. Sí. Saludos. Guardia Civil, profesor. Muy bien, saludos. Sí, mañana saludos a todos. Sí, por favor, gracias por colocar presente. Sí. Qué bueno. Excelente. Se me pasó el tomar la lista. Profesor, Y dígame. una curiosidad. ¿Y qué tan amplio es el mercado de la restauración de los conservadores? Porque ahora, como estamos en víspera de Santa Rosa, he escuchado que te voy a restaurar, te voy a conservar tu manta, tu andamio. Bueno, y en estos casos, si fuese pues un libro histórico, como un libro de acta de fundación de